Buenos días, iglesia. Vamos a tener la conclusión de ah, lo que es la introducción a este tema que hemos comenzado, lo que es predicando con pasión, que pues vamos a desarrollarlo, ¿no? Para un pequeño manual que al futuro, pues ya lo comenté, que pueda convertirse en una escuela dominical. Así que yo le animo, le invito a que tome notas, a que lo escuche con interés, sobre todo a aquellas personas que estamos en la labor de predicar. Y no solamente hablo de atrás de un púlpito, sino fuera del púlpito. Estoy hablando también de los evangelismos, okay, de los que compartimos la palabra de Dios. Que pongamos un poquito de atención porque estamos en un trabajo que Dios nos puso y que tiene que darse lo mejor y lo más correcto posible y que podamos, ¿no? Entonces vamos a comprender por completo entonces esta verdad. Entonces la verdad, ¿cuál verdad? La necesidad de pasión, la necesidad. Esta es una necesidad que nosotros tenemos. Así que en realidad muchos de nosotros como predicadores, ya lo dije, dentro o fuera de un púlpito, simplemente predicamos sermones, no la palabra de Dios. Una cosa es que nosotros prediquemos un sermón y otra cosa es que nosotros hablemos de la palabra de Dios. Entonces esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque predicamos a veces la interpretación personal. ¿Okay? Y no la revelación divina. A eso me refiero con solamente predicar sermones y no la palabra de Dios. Que predicamos sermones, pero solamente es una interpretación personal y no una revelación divina. A veces estamos bien desconectados del Espíritu de Dios en la búsqueda de las verdades que necesitamos nosotros compartir. Predicamos o a veces solamente leemos manuscritos muy elaborados con uso de a veces de adornos, ¿no? Solamente ilustraciones, anécdotas, cosas que solamente adornan, pero en lugar que de ello debería de ser la palabra de Dios viva y eficaz, ¿no? Entonces quiero que miremos algunos principios, que algunas bases que nos van a servir y que podamos nosotros compartir con usted, ¿ok? Entonces en primer lugar vamos a mirar, ok, este punto, que es un punto muy importante aquí, que es este primer punto. Somos bíblicos, ¿ok? Somos bíblicos, pero la palabra está moribunda debido a una entrega sin vida o un estilo que estorba. Esto es algo muy interesante porque aunque a veces nosotros podemos leer la Biblia, okay, pero la palabra de Dios a veces se está muriendo y a veces está muriendo dentro de nosotros y a veces la entregamos pues sin vida o sin un estilo correcto y solamente el estilo que usamos a veces es incorrecto y lo único que hace es estorbar. Entonces nuestros sermones necesitan estar avivados, ¿ok? Debemos hablar tanto con el corazón, pero con el intelecto también, ¿ok? Nosotros no solamente somos emocionalistas, sino que también tenemos que entender que debe de haber una preparación en nuestro intelecto, saber lo que decimos, pero también saber cómo lo decimos. Entonces nuestros sermones deben vibrar, ¿no? A través de nuestro ser y contagiar a nuestros oyentes, porque hay veces que ni siquiera nosotros mismos sentimos lo que hablamos. A veces que solamente hablamos lo que sabemos, pero no pasa a través de nuestro ser, de nuestro espíritu. A veces no está canalizado a través del Espíritu de Dios. Entonces nuestros sermones a veces no tocan ni siquiera nuestro corazón. Pues ¿cómo podremos esperar que toque el corazón de alguien más, no? Entonces predicar, que predicar apasionadamente es predicar con el corazón. Necesitamos entender. Predicar apasionadamente es predicar con el corazón. Entonces necesitamos regresar a la predicación que sale del corazón ardiendo en el fuego del Espíritu de Dios. Necesitamos regresar. Okay. Y eso es meternos una vez más a la presencia de Dios, meternos una vez más a una relación fuerte con el Espíritu Santo. Entonces es algo que nosotros debemos entender, ¿no? Es algo que nosotros debemos de tenerlo muy en claro. Ahora, las iglesias vacías, que es interesante, porque las iglesias vacías se deben no tanto a una falta de habilidad o a una ausencia de deseo de ir
de ir a oír la verdad, ¿no? Sino más bien a un absoluto aburrimiento, ¿no? A veces la gente tiene ya en su mente un concepto de que ir a la iglesia es aburrido. ¿Okay? Entonces, eso a veces nos hace ver que las iglesias vacías, a veces no tanto es por falta de habilidad o de que pudieran venir o la ausencia de un deseo de oír una verdad. No, más bien es porque hay un absoluto aburrimiento provocado pues, muchas veces por una predicación, okay, carente de pasión, una predicación muerta. Okay. Entonces, nuestra gente, a quien le predicamos en la familia, en el trabajo, en donde andemos, en la iglesia, sobre todo es esa gente, muchas veces nos está gritando silenciosamente desde las bancas vacías que nosotros miramos en nuestras congregaciones. Entonces, predicar sermones largos a veces solamente prolonga la agonía. No significa que predicar un sermón largo pues ya es un sermón bien preparado, no. A veces solamente es una alargue de una agonía que ya se está viniendo. Entonces necesitamos entender aquí otra verdad que quiero compartirles, ¿no? Entonces, y la verdad de estos principios es el cómo comunicamos el sermón, ¿ok? Eso es algo muy interesante, muy interesante. El cómo comunicamos el sermón es tan importante como su contenido, ¿ok? Entonces, un sermón que necesita ser bien planificado, pero también bien expuesto. Necesitamos entonces pasión en nuestra predicación. Los predicadores conservadores y bíblicos deben de ser más conscientes del balance entre una exposición sólida, sí, bíblica, bien estudiada, pero la pasión con que se hace la exposición. ¿Cómo comunicarse el sermón es tan importante como lo que damos en el mismo? ¿Okay? Entonces eso es algo que debe de entenderse a las personas a las que servimos, porque realmente nosotros estamos para servir a las personas, entonces hay que servirles bien. Póngase a pensar un poquito, ¿no? O sea, en este punto, o sea, si nos ponemos a pensar un poquito en cuando vamos a un restaurante, y si usted va a un restaurante y no lo atienden bien, el mesero es grosero, es indiferente, es apático, el mesero no es atento, pues a lo mejor pudiera ser un buen platillo, pero el trato muchas veces es lo que desaliente y le quita el apetito a la gente, ¿no? Entonces, a las personas que nosotros servimos, necesitamos entender que ellos necesitan la palabra revelada del Señor, de Dios, ¿no? La palabra viva, entonces debe demostrarse mediante una predicación viva, ¿no? A un alma necesitada de esa vida. Entonces, es algo muy poderoso. Entonces, vamos a entender el siguiente punto, ¿no? Y lo que vamos a entender es que consideremos cuidadosamente entonces este elemento. ¿Cuál elemento? El predicar. ¿Okay? Y vamos a mirar, ¿no? El cómo comunicarnos, okay. El sermón es tan importante como con con su contenido. Eso es algo que necesitamos entender. A veces tendemos a perder nuestro balance y nos convertimos en muy intelectuales. En realidad hasta casi despreciamos los elementos de la emoción y los sentimientos. A veces los despreciamos, a veces ni siquiera los tomamos en cuenta. Somos personas de mucha preparación, sí, eso a veces puede suceder, pero tenemos la comprensión a veces de la verdad y tanto es así a veces que tenemos por esto mismo menospreciar el sentimiento y las emociones. Uno de los grandes peligros entonces que enfrentan los predicadores de la fe moderna es el problema del superintelectualismo, ¿no? De que nos creemos superintelectuales, ¿no? Y a veces esto hace que nosotros menospreciemos los sentimientos y la emoción. Esto es el peligro constante de caer en una forma de proclamación de una palabra solamente cerebral, ¿no? Que descansa exclusivamente en el intelecto, ¿ok? Entonces debemos entender, los hombres llegan a obsesionarse
con la doctrina y terminan como predicadores orientados hacia el conocimiento. Y este es un problema universal. Esto pasa donde quiera, ¿no? Que llega a este debido peligro. Entonces, nosotros debemos entender esta verdad, pues. Debemos recordar y esta gran verdad, y es una de las cosas que uno se tiene que recordar a diario. En este caso, yo debo de recordarme a mí mismo de que Dios me llamó a predicar la palabra, no a dictar una corrección, no a dictar una conferencia, no a decir solamente un discurso, no a leer un manuscrito para personas preparadas, no. Que necesito yo entender y yo debo de recordarme que necesitamos pasión. Pasión es el poder, pasión es el impulso, pasión es la energía, pasión es la vida que se da al entregar el sermón. Sin pasión, entonces el sermón se convierte en una conferencia, en una charla, en un simplemente tópico moral, y si no hay pasión, no hay predicación. Eso yo debo de entendérmelo y recordármelo a mí mismo, ¿no? Si no hay pasión, no hay sermón. Entonces el sermón no es un ensayo para ser leído, ¿no? Para una opinión personal, no, para que las personas lo consideren casualmente, no, eso no es un sermón, ¿no? Porque a veces pensamos que un sermón solamente es un ensayo que hacemos para ser leído y esperar la opinión de los demás, ¿no? No es así, ¿no? Eso es una confrontación, ¿no? Con el Dios Todopoderoso. Eso es lo que es un sermón, es una confrontación con el Dios Todopoderoso. Y que primeramente nosotros que somos los que compartimos el Evangelio donde quiera que estemos, entonces nosotros primeramente estuvimos confrontados con el Dios Todopoderoso y traemos ese mensaje que recibimos de ese Dios Todopoderoso y lo confrontamos en la vida de alguien más. Entonces es para ser comunicado con una pasión ardiente, en una autoridad del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a mirar el último punto, que sin pasión, escúchelo bien, sin pasión el sermón se convierte en una conferencia, en una charla o en un tópico moral. Si no hay pasión, no hay predicación. Entonces, ese es algo muy, muy interesante que nosotros debemos mirar, Y entonces, ¿qué quiere decir? Que hay algo erróneo. Si al hombre a quien se le ha encargado la más grande noticia del mundo es insensible, rígido y aburrido. Hay algo mal ahí, ¿no? En la vida de este tipo de personas, ¿no? Entonces, ¿quién va a creer que las buenas nuevas anunciadas por el predicador significan literalmente más que cualquier otra cosa en la tierra? Si no es presentada con seguridad o con fuego o con agresividad, si él mismo es apático, falto de inspiración, afligido como en un estado de coma espiritual, diciendo con sus hechos lo contrario a lo que dicen sus palabras. Entonces esto me vuelve a recordar, ¿no? Como lo comenté la última vez, me vuelve a recordar cuando Lot les presenta el mensaje de urgencia a los que deberían de casarse con sus hijas, a sus yernos, y a ellos les parecía que se burlaba, ¿no? Les parecía un chiste lo que Lot les estaba contando. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser posible esto, ¿no? Cuando tenemos un mensaje de urgencia. Entonces, la predicación es apasionante porque tiene que ver con la naturaleza la misma de Dios. Que imagínate, o sea, la naturaleza de Dios que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, que lo dio todo para que hubiera la oportunidad de salvación, o sea, el mensaje que nos está dando en la cruz del Calvario, o sea, es la naturaleza de Dios misma, de la urgencia de llevar este mensaje, entonces la predicación debe de ser de ese sentido, es apasionante porque tiene que ver con esa naturaleza de urgencia del corazón mismo de Dios y la expresión de su amor que por la humanidad. Entonces la actitud en el estudio y la actitud en el púlpito, aunque similares, son muy, muy diferentes, ¿no? Y vamos a mirar estos dos puntos. Entonces, el siguiente es el estudio, es el descubrimiento de la verdad y el púlpito, el lugar donde se imparte esa verdad.
Entonces, cuando nosotros estudiamos, nos preparamos, pues sí estamos descubriendo esa verdad. El Espíritu Santo nos lleva a la revelación de esas verdades, ¿no? Y vamos tomando el mensaje que Dios nos está dando, pero el púlpito es donde se imparte esa verdad. Entonces hay algo que debemos de entender de eso, ¿no? El siguiente punto es: lo que se cocina a un fuego lento durante la semana termina de sazonarse en el púlpito el domingo. Entonces es algo muy interesante. ¿Cómo puedo predicar de una manera tan poderosa esas verdades que yo estoy descubriendo en mis tiempos de estudio? ¿Cómo puedo predicarla atrás de un púlpito con una actitud indiferente, fría, apática, soñolienta? O sea, ¿cómo puede ser posible eso, no? Entonces, ¿qué significa entonces predicar? Entonces, aquí donde vienen ese tipo de preguntas. Bueno, lo que significa predicar para mí es una lógica en llamas en el Espíritu Santo. Es algo que entendiste, es algo que maduraste dentro de ti mismo, es algo que te reveló el Espíritu Santo, que no estamos hablando que no hubo preparación, pero por eso hablo de que el predicar es una lógica. O sea, lo hemos entendido en el sentido espiritual, pero encendida en llamas del fuego del Espíritu Santo. Entonces la predicación sí es teológica, sí, que procede a través de un hombre que está encendido en el fuego del Espíritu Santo, que eso es la predicación. Entonces, a través de los años, entonces una de las cosas que vamos aprendiendo y que a través de los años, pues, uh, nos ha servido de experiencia, que a través de estos últimos años, mi más grande temor ha sido ser un predicador que enfada y aburre. Eso es una de las grandes cosas que deberíamos entender, ¿no? Y de nuestros grandes temores. Que al final de cuentas nos convirtamos en predicadores, pues que solamente enfadamos y que solamente aburrimos, que lo que la gente quiere hacer es salirse corriendo, ¿no? A otro lugar. Entonces, ¿qué pasa con nuestra pasión? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué hay dentro de nosotros mismos? ¿Por qué hay tantos púlpitos sin predicadores apasionados? ¿Quién llevó a la iglesia? O sea, preguntémonos esto un poco. ¿Quién llevó a la iglesia a heredar una compañía de pastores tan diferentes a los primeros predicadores que pusieron al mundo de pie con sus predicaciones? O sea, ¿quién llevó a la iglesia a ese punto? Entonces, yo creo que lo que ha llevado a la iglesia a ese punto es simplemente un grupo de predicadores que perdieron la pasión, que solamente fueron y son muy intelectuales, muy preparados, pero no cocinan, no meten su mensaje, no lo preparan su mensaje en el fuego del Espíritu Santo. Entonces, este es el resultado que en los últimos años pues vamos a estar viviendo, ¿no? Entonces tenemos que regresar a esto. Entonces, quiero dar unos 5 puntos que son causas de una pérdida de una pasión. Quiero mirarlo rápidamente. Ok, aquí. Ok, y causas de pérdida de pasión. Bueno, en primer lugar, imitar conferencias recibidas o predicadores apagados. Entonces empezamos nosotros a imitar, ¿no? Hoy pues tenemos el acceso al internet, ¿no? Y ahí buscamos predicadores, buscamos conferencias, oímos, pero tenemos que tener mucho cuidado, que mucho cuidado, que qué es lo que estamos mirando, escuchando, porque eso de repente se tiende a imitar, ¿no? Empezamos a imitar a ciertos predicadores. El siguiente punto es el intelectualismo, ¿no? Donde muchas veces el conocimiento ha sacado la presencia de Dios, el conocimiento ha sacado el fuego del Espíritu Santo, el conocimiento nos ha atrapado y pensamos que por tener una verdad ya hemos resuelto un problema. Okay. Otra cosa que trae pérdida de pasión es la inexperiencia, ¿no? Donde muchas veces
nos atrevemos a hacer las cosas, pero no tenemos una experiencia, no tenemos nosotros el récord, ¿no?, en nuestras vidas, y de repente llegamos a un punto donde estamos enfrente de compartir la palabra de Dios, de que alguien nos escuche, pero por no tener una experiencia y estar enfrente para exponer una palabra, de repente eso nos hace la pérdida de la pasión. Debemos de tener la experiencia. Hay que tener esa experiencia, hay que llevar paso a paso, ¿okay?, para llegar al punto donde entendamos esta verdad que necesitamos, ¿okay?, la pasión. El siguiente punto es personalidad, ¿okay?, equivocación en el llamado. A veces los ministerios, los cargos, sobre todo los púlpitos, ¿no?, son muy llamativos. Nos llaman la atención, queremos estar ahí, ¿okay?, y a veces estamos equivocadamente en el lugar equivocado, ¿okay?, y esto no es para todos, sino para quien Dios llame. También el desconocimiento de la audiencia, o sea, a veces no nos importa la gente. O sea, yo creo que todos de alguna manera uh, hemos estado sentados y escuchando a un predicador, y cuando escuchamos a predicadores que no tienen la pasión, que el fuego del Espíritu de Dios, o sea, yo creo que nosotros debemos de ser conscientes qué sienten las personas cuando ahora nosotros somos los predicadores, cuando ahora nosotros somos los que compartimos, ¿no? Entonces, debemos de mirar eso, ¿no? El que a veces no nos importa la gente. Ok, entonces, ¿se puede aprender a predicar con pasión? Claro que sí. El Espíritu de Dios está ahí para todos. El meternos en una intimidad con Dios está ahí para todos. Claro que se puede aprender con pasión. Entonces, el punto aquí de referencia en todo este estudio que vamos a comenzar, o que ya comenzamos, y aquí quiero terminar la introducción, pues el común denominador que se va a mover aquí y para todos nosotros es que podamos aprender a predicar con pasión, aún si no somos apasionados por naturaleza. Ahora, entiendo que no todos tenemos este sentir apasionado, ¿no? Pero podemos aprender, ¿okay? Podemos aprender en nuestro propio estilo, en nuestro propio carácter, ¿okay?, a dar el mensaje apasionado, el dar el mensaje urgente, el dar el mensaje sazonado con el fuego del Espíritu Santo, sin importar cómo y cuál sea nuestro carácter. Entonces, ese es el común denominador que vamos a estar manejando en toda esta serie, ¿no? Entonces, en el curso de este estudio, entonces se le llevará, porque esto se va a tratar de llevarnos a través de varios pasos, ¿ok?, que nos van a guiar a ser más apasionados en nuestra predicación, ya sea fuera de un púlpito o atrás de un púlpito, en la calle, en la familia donde estemos, y finalmente que nosotros podamos mirar el resultado, ser eficaces, ¿ok? Entonces, ese es mi deseo. Mi deseo es que ya no más se siga usted en ese aburrido o monótono en su manera de compartir la palabra, que ya no se siga usted ahí, que se salga de ahí y que usted pueda compartir la palabra de Dios con una pasión, ¿okay?, en el fuego del Espíritu Santo. Bueno, espero que se tome el tiempo, medite en lo que le estoy diciendo, medite en la palabra que le estoy compartiendo, porque más que todo es una experiencia, y es lo que he estado mirando durante pues más de 30 años, predicando la palabra de Dios y mirando de todo tipo de predicadores, de todo tipo de líderes, de todo tipo de personas. Entonces, ese es el punto que me lleva, ¿no?, a que podamos tener este tipo de enseñanza o de manual, que quiero que se convierta en ello un pequeño libro, bosquejo de un libro, que para que alguien, pues, a alguien le pueda servir, a alguien que esté interesado en eso. Entonces, medite, piense en esto, ¿okay?, tómese un café, ¿okay?, y piense bien y considere lo que quiero compartir esto, ¿no? Entonces, aquí terminamos la introducción.
el primer punto, aunque ya está en la introducción, el primer punto que vamos a mirar es predique con poder espiritual. Ese es el siguiente punto, ok, es el primer capítulo, predique con poder espiritual, ok. Entonces espero que haya sido de gran bendición, ok, y que le haya ayudado, ok, y compártalo con alguien más. Um, no sé, haga un comentario en los comentarios en el video, ¿ok? Y si usted no está dado de alta en el canal, hágalo y compártalo, ¿ok? Esto a alguien le va a servir. Si usted conoce a un pastor, a un líder, si usted conoce gente de evangelismo, si usted conoce a alguien pues que está interesado en predicar efectivamente la palabra de Dios, esto le va a bendecir, ¿ok? Bueno, amén, que Dios me le bendiga y espero que les sea de provecho, y así cerramos entonces la introducción, y ya próximos en días el primer capítulo, que se titula Predique con poder espiritual, ¿ok? Bendiciones.